Hay lugares en el mundo que guardan secretos que desafían la lógica. Uno de ellos es el mundo subterráneo de Malta, que ha sido el escenario de extraños sucesos que han quedado recogidos en la historia, envueltos en sombras, leyendas y desapariciones. Concretamente, hablaremos de lo que sucedió en el interior del hipogeo de Al Saflieni, un laberinto de enigmas y diseñado para algo que aún no comprendemos. Parece ser que el hipogeo fue construido aprovechando cavernas naturales que fueron adaptadas para albergar un santuario. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza cuál fue su propósito original. Desde su descubrimiento accidental en 1902, el hipogeo ha sido objeto de especulaciones, intrigas, manipulaciones y silencios incómodos. Informes arqueológicos desaparecidos, evidencias destruidas, y se han realizado modificaciones en su estructura subterránea que han oscurecido aún más su historia. Hoy, el complejo presenta 3 niveles principales, con cámaras interconectadas, altares y nichos tallados con precisión. Pero en sus primeros años de exploración, se documentó que el hipogeo estaba conectado con galerías subterráneas que se extendían más allá del recinto conocido. Algunas de estas galerías parecían naturales, otras artificiales, y muchas se perdían bajo la isla, como si condujeran a un mundo oculto que alguien o algo quiso enterrar para siempre. Pero, ¿qué se encontró en esas galerías antes de que fueran selladas? ¿Por qué se modificó la estructura original? Y lo más intrigante, ¿quién tenía interés en borrar parte de su historia? Para arrojar un poco de luz a estos enigmas, vamos a conocer uno de los testimonios más desconcertantes sobre este lugar, el relato de Lois Jessup, una mujer que trabajaba para la embajada británica y que durante unas vacaciones en Malta, a mediados de la década de 1930, vivió una experiencia que desafía toda explicación. Su historia fue publicada por el investigador y periodista Riley Henser Crabb, editor y director de la revista Borderland Sciences Research Associates, desde 1959 hasta 1985, dedicada a fenómenos sobrenaturales. Todo comenzó como una simple excursión turística. Lois, junto a 5 amigos, decidió visitar el hipogeo de Al Saflieni, atraídos por el frescor que prometían las cuevas en medio de un verano abrasador. El guía, un hombre llamado Joe, los condujo por los distintos niveles del complejo, descendiendo hasta llegar al más profundo. A medida que avanzaban, los pasadizos que conducían a nuevas y amplias salas se volvían más estrechos y bajos, como si hubieran sido diseñados para personas de muy baja estatura. Finalmente, llegaron a una sala con varias cavidades. Joe les enseñó una en particular, explicando que allí se encerraban prisioneros. Lois quedó fascinada al ver que la cámara se cerraba con una puerta de piedra que medía 1,2 metros de ancho por 1,2 de alto, con 1 metro de espesor. Lois pensó, ¿cómo serían estos pigmeos para poder tallar estas habitaciones según un patrón definido y mover puertas tan gruesas y pesadas? Cuando la visita oficial terminó, el grupo se preparaba para regresar. Pero Lois notó una abertura en la pared que el guía no había mencionado. Intrigada, preguntó por ella. Joe, con una mirada ambigua, le respondió que podía explorarla bajo su propio riesgo. Lois, decidida y curiosa, se adelantó junto a 3 de sus amigos. El pasadizo era aún más angosto y bajo, obligándolos a avanzar agachados, iluminándose únicamente con velas que sostenían en sus manos. Para no perderse, Lois sujetaba una tela conectada al compañero que la seguía. Al salir del túnel, se encontraron una galería estrecha, de apenas medio metro de ancho.
A la izquierda, una pared húmeda. A la derecha, una caída de unos 15 metros de profundidad. Mientras los demás aún seguían en el pasadizo, Lois levantó su vela, y lo que vio la dejó paralizada. Al otro lado de la galería, por debajo del camino, caminaban en fila unos 20 seres humanoides de estatura gigantesca. Se movían lentamente, con grandes zancadas, como si el tiempo no les afectara. Al notar su presencia, giraron la cabeza hacia ella, y en silencio alzaron los brazos, realizando movimientos con las manos, las palmas hacia abajo, como si intentaran comunicar algo o advertirla. Lois sintió que la pared sobre la que se apoyaba estaba blanda y húmeda, y en ese instante una brisa repentina apagó su vela. Presa del pánico, gritó a sus amigos y corrieron de vuelta por el pasadizo sin mirar atrás. Al reunirse con el resto del grupo, que esperaba junto al guía, le preguntaron si había visto algo. Lois, aún temblando, negó con la cabeza, mientras sus ojos se cruzaban con los de Joe. En su mirada había algo extraño, como si él supiera lo que ella había visto. Ya en el interior, cuando los amigos se despidieron del guía, Joe se acercó a Lois con una propuesta inesperada. Le dijo que si realmente estaba interesada en explorar más a fondo los secretos subterráneos de Malta, un profesor local estaba organizando una nueva expedición por las galerías ocultas. Lois, aún impactada por lo que había presenciado, no dudó en dejarle su número. Algo en ella parecía decirle que lo que había visto era solo el comienzo. Y así fue. Esta historia continúa con más intrigas, encuentros y sucesos inexplicables que exploraremos más adelante. Pero por ahora las preguntas se acumulan. ¿Quiénes eran los gigantes que Lois vio bajo tierra? ¿Fueron los constructores originales del hipogeo o de los templos megalíticos del exterior? ¿Siguen habitando en el subsuelo, ocultos a los ojos del mundo? Lois los describió como gigantes de entre 6 y 7 metros de altura, según sus cálculos basados en referencias dentro de la cueva. Tenían cabello blanco y largo que caía sobre sus hombros, y cabezas ovaladas con un mentón prominente y el cráneo alargado. Esta descripción recuerda de inmediato a los extraños cráneos expuestos en el Museo Arqueológico de Malta, que casualmente fueron hallados en las profundidades del hipogeo de Al-Saflieni. Además, hay uno en particular que ha generado especial polémica: el cráneo número 32954. Este cráneo de forma alargada y claramente anómala desapareció de la vista pública durante 2 décadas. Solo bajo presiones externas fue expuesto de nuevo, argumentando que ese cráneo padecía de una deformación patológica que lo deformó hasta ese punto. Sin embargo, nunca se realizaron estudios de ADN ni pruebas de carbono 14 para confirmar esa afirmación. El misterio sigue en aumento, porque no sabemos si recuperaron más cráneos con esa tipología, ya que en los primeros informes de 1906 se hablaba de más de 7.000 esqueletos encontrados en el hipogeo. Sin embargo, en la actualidad, las cifras oficiales se han reducido a unos 120. ¿Qué ha ocurrido con el resto? ¿Dónde se encuentran? ¿Y por qué no se muestran al público? Además, se afirma que el hipogeo fue un lugar de enterramiento. Pero los informes iniciales indican que no se hallaron esqueletos completos, sino restos óseos desordenados, como si hubieran sido arrojados o removidos. Se excusan diciendo que la humedad los convirtió en polvo, pero los huesos que están expuestos en el museo se conservan perfectamente. Todo esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué están escondiendo las autoridades de Malta? ¿Existe una conexión entre los habitantes subterráneos que vio Lois
¿Y los restos óseos que han sido ocultados? La historia del hipogeo no es solo arqueología,